Cinema Paradiso. Los viernes de 12 a 1:30 de la noche en Radio Clara. Con Dídac Jimeno y Ernesto Jimeno. Muy buenas noches, cinéfilos nocturnos, bienvenidos otra madrugada más a Cinema Paradiso, vuestro programa de cine en Radio Clara 104.4 si nos escuchas desde internet en la www.radioclara.org. Esta noche tenemos dos invitados muy especiales: Juan Miguel Company, doctor en filología, profesor titular de comunicación audiovisual en la Universidad de Valencia y escritor de varias monografías sobre directores. En este caso destacamos la de Ingmar Bergman, puesto que de él va a tratar este programa. Muy buenas noches, Juan Miguel. Buenas noches. Y también Vicente Ponce, que es profesor titular en Teoría del Arte de Historia y Teoría del Cine Moderno en la Facultad de Bellas Artes. Ha escrito artículos para El País, Contracampo, Nosferatu y varias publicaciones sobre arte y sobre cine. Muy buenas noches, Vicente. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, como no. Muy buenas noches, Ernesto Jimeno. Muy buenas noches a todos. Volvemos a tener aquí una pequeña troupe en la sala de grabación. Estas ocasiones siempre son una alegría para el programa y bueno, creo que este, como tú bien has dicho, va a ser un programa de excepción. Pues así es. Vamos a comentar Persona, una de las grandes obras maestras de Ingmar Bergman. Antes de empezar, os vamos a recordar su ficha técnica. Esta película se estrenó en 1966, la produjo Lars-Ove Carlsberg para Svensk Film Industry, la dirigió Ingmar Bergman, la fotografía corrió a cargo de Sven Nykvist, la música fue compuesta por Lars Johan Werl y el guion original fue escrito por Ingmar Bergman. Los principales intérpretes son Liv Ullmann como Elizabeth, Vivi Andersson como Alma y Gunnar Hjortstrand como el señor Bowler. Tuvo, entre otros premios, no fue muy aclamada por la crítica, eso sí, una nominación al BAFTA a la mejor actriz extranjera, que fue para Vivi Andersson. Y bueno, nos gustaría que comenzásemos haciendo una pequeña sinopsis para luego hablar un poco de lo que es la figura de Bergman en el tercer aniversario de su muerte, que se cumple esta noche. Sí, ha sido un poco curioso que coincidiésemos todos aquí, además en una efeméride tal. Pero bueno, vamos a ir con la sinopsis de siempre antes de empezar con la ficha del autor. Bueno, Persona es una película difícil de expresar haciendo una breve sinopsis, pero bueno, se intenta. La historia nos presenta a Elizabeth, una famosa actriz de teatro que un día, sin comerlo ni beberlo, enmudece, sin causa física o psicológica aparente. Y bueno, es llevada a un hospital donde se encarga su cuidado a Alma, una joven enfermera, con la cual acabará aislada de todo y de todos en un pequeño chalet cerca de la playa, donde ambas mujeres empezarán una relación de conocimiento que pasará de ser pues algo entrañable, diríamos, a algo mucho más profundo y a veces mucho más siniestro. Podemos hablar incluso de una cierta vampirización de una por sobre la otra y bueno, la aparición del marido de Elizabeth no hará más que enrarecer ese ambiente. Bueno, a ver si podéis contarnos un poco acerca de este gran autor, ¿no? Sí, bueno, quizá se podría empezar por el origen un poco, ¿no?, de la tipología femenina de Persona, ¿no? Como muchas otras cosas, Bergman esa tipología la saca de Strindberg, de una obra de Strindberg que se llama La más fuerte, de Néstor Care, de 1889, y es en esa obra donde hay una mujer que habla y otra que está callada, ¿no? Es decir, es una esposa que se encuentra en un café con la amante de su marido, ¿no? Entonces, amante guarda silencio y aquella pues empieza, digamos, a agredirla verbalmente, ¿no? Entonces se va y de alguna manera la que rentabiliza la situación es la casada, ¿no? Diciendo, bueno, pues
que tú eres una aventura de mi marido, pero yo lo tengo en casa y lo veo una defensa un poco, ¿no?, con la habitual misoginia de Strindberg, ¿no? Y entonces la tipología, es decir, la situación dramática inicial viene de Strindberg, ¿no? La gran pasión de Bergman, cuando Bergman tenía 13, 14, 15 años, ¿no?, se fue comprando con el digamos, el dinero que le daban semanalmente sus padres para sus gastos, se fue comprando volumen a volumen la edición de las obras completas de Strindberg, en la edición Bonniers, que eran unos tomitos de color azul. Y bueno, yo en el libro mío sobre Bergman decía, nada más empezar, que es muy difícil hacer una consideración sobre Bergman si no se conoce sus montajes teatrales. Yo nada más he visto uno de la señorita Julie, que era excepcional, extraordinario, ¿no? Pero porque él decía con cierto humor, ¿no?, porque Bergman tenía humor, ¿no?, a pesar de todo, decía, el teatro es mi mujer y el cine mi amante. Yo soy director de teatro en la temporada otoño-invierno y en verano hago una película, ¿no? Entonces, Bergman, su fascinación por el cine, pues es como la que puede haber tenido también Vicente, o sea, los cines de juguete. Claro. Nosotros teníamos una cosa que ahora es un poco pintoresca contarla, ¿no?, pero teníamos un cine que era el cine Nick. El cine Nick, que es como cine pero al revés, ¿no? Entonces, con una gran bombilla y que le dabas a una manivela. Y era una película de papel que se deslizaba horizontalmente y tal, ¿no? Entonces Bergman tenía todo parece indicar que era una linterna mágica acoplada a un sistema de proyección, ¿no? O sea, que permitía el pase de vistas, de diapositivas, digamos, con la proyección animada. Él dice, y es muy recomendable, sus memorias se llaman así, Linterna Mágica, que recuerda hasta el olor, ¿no?, el olor del metal recalentado, que es el curioso, porque yo lo recuerdo también, ¿no?, es el recuerdo de la gran bombilla que no podía tener muchísimos vatios, porque la película de papel se podía quemar, ¿no? Entonces, curioso, ¿no?, porque el efecto del quemado del fotograma está en persona, ¿no? Ahí no se quemaba el fotograma, se quemaba el rollo de papel. Entonces, y es a partir de ahí, de su vivencia como intercambiando con su hermano los soldaditos de plomo con el aparato de proyección que le había regalado una tía ricachona, ¿no?, pues es a partir de ahí esa fascinación en general por el espectáculo, ¿no?, porque no solamente es el teatro de juguete, es el teatro que sale en Fanny y Alexander, y la proyección que está en el pregenérico de Persona, que es una proyección de una película tipo Méliès, ¿no?, de las películas antiguas, con un diablo, un esqueleto que aparece, desaparece, ¿no? Entonces, bueno, Bergman, ya sabéis, empieza como guionista en los años 40, guionista de Alf Schober, y empieza a hacer cine en la inmediata posguerra, en 1945, y es a partir de ahí cuando yo creo que hay como tres etapas, ¿no?, en la filmografía de Bergman. Hay lo que va de los años 40 a los años 50, que son películas bastante sombrías, llenas de angustia existencial, ¿no?, y de referencias a la sociedad sueca, pero en lo que la sociedad sueca tenía de límite de lo que se podía decir, que son películas con madres solteras, con abortos, con relaciones lésbicas, con una serie de elementos que estaban un poco más allá de lo que era el circuito habitual, ¿no?, y de hecho algún problema de censura tuvo en su momento, ¿no? Y luego, a partir de Juegos de Verano, Bergman empieza a trabajar un cine que tenía una cierta tradición en el cine sueco, que era la glorificación del verano como la época de la felicidad y también de la fugacidad, ¿no?, porque el verano sueco es corto, ¿no? Y es en dos películas, que es la de Juegos de Verano y Un verano con Mónica.
Y es curioso hacer notar también que, y eso lo planteó muy bien Godard en un artículo que se publica en Cahiers du Cinéma en el 58, que se llama Bermanorama, y es ahí donde dice, antes que Fellini terminara su película Las noches de Cabiria, con la mirada a cámara, ¿no?, de Giulietta Masina, pues pasa que Bergman no termina la película ahí, la podía haber terminado, pero es el momento en que Harriet Anderson se queda encendiendo un cigarrillo que le ha encendido uno de los habituales de un bar, ¿no? Ponen un disco en el jukebox, ¿no? Y se queda mirando a la cámara, y es cuando Godard dice aquella gloriosa frase, porque Godard está lleno de gloriosas frases, que dice, es el momento en que Mónica decide que entre el infierno y la nada prefiere el infierno, ¿no? Y se lo dice al espectador, porque es una mirada a cámara. Claro, ese efecto de jugar con un cierto mecanismo de autorreflexividad, de considerar que en un momento determinado